Buen día, hoy vamos a realizar el renderizado del modelo creado en Maya, el modelo del martillo de Thor. Vamos a utilizar como motor de render V-Ray para Maya. Simplemente empezamos con nuestro martillo, vamos a asignar UVs. Primero vamos a reducir acá la cantidad de polígonos que tiene esta pieza, para que no nos quede muy saturado. Seleccionamos los elementos para crear las UVs. En este caso, estas son las que genera por defecto. Si se dan cuenta, acá en el editor de UVs tenemos las que genera por defecto. Son como una máscara que se le pone a cada objeto. Entonces empezamos seleccionando la correa, UV Cylindrical. Tiene aspecto cilíndrico, entonces por eso la seleccionamos. Y cada movimiento que haga se va a ver reflejado acá en el editor. Si nos damos cuenta, hay medio cilindro, simplemente cerramos cogiendo de acá para que nos quepa en todo el espacio que tenemos, que es un cuadrado. Como es una correa, esto lo podemos subir o bajar y ya veremos cómo nos queda la textura. Vamos a asignar un material para poder ver qué está sucediendo. Simplemente al Lumber le vamos a dar un checker que realmente lo que hace es mostrarnos unos cuadros para poder identificar que están o cuadrados o no cuadrados. Cuando estén cuadrados perfectos o lo más cercano a esto, pues nos va a indicar que la textura está bien colocada. Seleccionamos acá para poder ver. Si se fijan, está utilizando dos cuadros de estos, entonces lo vamos a achicar un poco en la escala para que ocupe solo uno. Ahí es suficiente. De nuevo desactivamos acá y miremos lo que sucede. Estos cuadritos no se alcanzan a ver bien porque están demasiado grandes para la textura que yo tengo. Entonces lo que necesitamos hacer en este caso es escalar todo proporcionalmente para que nos demos cuenta cómo está quedando la textura. Cogemos simplemente de la mitad y agrandamos hasta que se vean los cuadros completos. Si se dan cuenta, los cuadros completos aquí se ven como rectángulos, quiere decir que la textura está alargada. Lo que hacemos es escalar hasta obtener cuadrados lo más correctos posibles. Todavía están muy largos y yo diría que por ahí ya se ven los cuadros bien. Si nos damos cuenta, ya los cuadros se ven mucho mejor, pero se nos salieron las UVs de nuestro espacio de trabajo, de nuestro cuadrado que tenemos. Entonces ya lo escalamos desde el centro sin modificar y ya no habrá problema porque ya va a quedar la textura a escala y quedaría muy bien. Pasamos a esta otra parte y hacemos algo similar. No le voy a crear UV, simplemente la voy a dejar como vinieron creadas, entonces no hay problema porque aquí es un reflejo simplemente. Movemos y escalamos. Acá en esta parte no queda el cuadrado bien, simplemente lo vamos a cambiar de escala un poco más grande para que se defina un cuadrado mejor.
Seguimos con el mango. Creamos UVs, en este caso también es un cilindro, entonces tenemos que seleccionar un cilindro, pero está invertido, está rotado. Acá en la parte izquierda vemos una T rojita, damos clic y esto nos cambia al modo de opciones para rotar y escalar. Lo vamos a rotar a una medida exacta, en este caso 90 grados. De nuevo acá y cerramos, y ahora podemos ver en el editor cómo ha quedado nuestras UVs. Están igual ocupando varias secciones. Escalamos y vamos verificando que los cuadrados nos queden lo mejor posibles. Como nos salimos, cerramos todo, ya está escalado. Cerramos todo para que nos quepa un solo cuadro. Por ahí está bien. Pero aquí, si nos damos cuenta, los cuadros se volvieron rectángulos, entonces tratamos de mejorar todo esto corrigiendo la escala. Y escalamos completamente sin que se altere para que no se modifiquen las proporciones, y lo vamos a dejar así. En esta parte, como es casi que un cubo, simplemente nos lo deja de la siguiente manera: separa todas las caras. Yo lo voy a dejar así, no le voy a crear ningún UV adicional. Simplemente voy a modificar algunos errores como estos, donde la línea recta se atraviesa y pasa en diagonal, pero por lo demás lo voy a dejar así. Al seleccionar los puntos, aquí podemos ver en dónde están los errores. Solo voy a modificar algunos, los más relevantes. Ya cada cual en su proyecto pues puede hacer muy detallado estos arreglos. Ahora ya tenemos una apariencia mucho mejor de la textura que va a quedar en la parte de la cabeza del martillo. La voy a dejar así, y ahora con botón derecho vamos a asignar una nueva textura, un nuevo material. V-Ray, material básico de V-Ray. En este caso voy a renombrar los elementos y le voy a asignar una textura a cada uno, colocándole su nombre. Asignamos el mismo material básico para todos, y a cada uno de estos después le vamos a cambiar la textura. Acá en el Hypershade vamos a controlar todo lo que tiene que ver con texturizado. Esto será metálico todo, entonces seleccionamos y le vamos a asignar botón derecho, arrastramos hacia arriba y asignar material a lo seleccionado.
Seleccionamos la correa y abrimos el editor UV. Aquí está nuestro UV. Vamos a crear un PSD Network Options que nos lo abra con Photoshop. El tamaño lo vamos a dejar de 2048. Vamos a asignar color y desplazamiento y creamos. Acá nos debe abrir Photoshop. Y acá tenemos nuestra textura. Esta parte desactivamos el desplazamiento para que nos deje ver el que está abajo, que es correa color. Buscamos una textura. Yo tengo una textura de internet. Yo he bajado una textura de internet que es un material de cuero. Voy a asignar este espacio que hay acá para la correa. Lo demás no importa, no va a salir. Es importante que este material quede ubicado en la parte donde dice correa color, para que quede por debajo de la máscara de UV que hay acá. Voy a escalarlo y adaptarlo, duplicándolo para que nos quede con referencia o con relación a las UV que tenemos. Acá lo voy a invertir para que quede como un espejo y no se vean los cortes. Las mezclo para que quede una sola. Este es un trabajo de Photoshop que cada cual ya puede trabajar a su modo. Acá duplicamos de nuevo y quede como un espejo también para que no se vean las uniones. Y esto es lo que se va a ver en Maya y lo que se va a renderizar. Lo demás no hay problema, no va a salir. Aquí ya lo vemos. Como no se ve, simplemente es cambiar la visualización, en este caso con la tecla número 6 para ver las texturas, y aquí vamos a cambiar en la forma en que se renderiza en la pantalla. Ya se ve mucho mejor. Seguimos con el metal. Hacemos exactamente lo mismo. Acá tenemos nuestras UVs. Creamos PSD, todo igual, color y desplazamiento. Y creamos. Traemos nuestra textura, que en este caso es una textura metálica. Acá la tenemos, la vamos también a duplicar para que nos quede ocupando todo el espacio. Recuerden que lo único que va a aparecer en Maya es lo que está dentro de esas líneas blancas que se ven, que es precisamente las UV o la máscara que vamos a tener en cuenta. Rasterizamos. Cuestión de duplicar, dejarlo exactamente acá donde dice metal color. Hacemos lo mismo, seleccionamos Control T y creamos un espejo con Shift Alt. Mezclamos las capas para que nos vaya quedando una más grande. Mismo proceso, mezclamos de nuevo.
y ya tenemos cubierta toda nuestra UV. La desactivamos para que no aparezcan en Maya, porque si la dejamos activas al momento de pasarla, la textura va a quedar con las UV dibujadas. De nuevo actualizamos acá y ya tenemos la textura para la parte del martillo. Ahora vamos con el mango. Esto lo vamos a correr un poco, aunque no es muy importante porque está oculto, pero lo vamos a modificar acá. Simplemente corremos punto a punto. De nuevo creamos PSD. Tenemos que seleccionar el objeto. Ahora sí. Color y desplazamiento. Ya lo tenemos acá. Traemos nuestra textura para el mango, que en este caso es un material de cuero con bordes metálicos. Yo voy a utilizar esta textura. En internet hay bastantes texturas de todos los elementos que uno necesite, simplemente es cuestión de buscar. Vamos a copiar. Vamos a copiar esta sección y la pegaremos acá, la debemos pasar abajo, duplicamos, control T y reescalamos para que nos quede en modo espejo. Vamos a mezclar. Y pasamos todo a la parte inferior. Por debajo de las UVs. Desactivamos esta para ver. Y acá la tenemos. Voy a duplicarla por este lado también. De nuevo mezclamos. Y ya tenemos la parte correspondiente al mango, que es en cuero. Desactivamos las UVs, grabamos. Actualizamos acá la textura. Y ya nos aparece. Lo único que nos falta es controlar estos bordes que son metálicos. Y pues en este caso están quedando de cuero. Simplemente es cuestión de modificar la textura. De nuevo en Photoshop. Lo que vamos a hacer es por estas partes que se ven demarcadas con la curva, vamos a realizar una máscara para asignar un color adicional, que es el color metálico. Acá creamos la capa. Y ahora traemos la textura metálica para colocarla acá.
rasterizamos. Adaptamos al tamaño. Mezclamos las dos capas. Y acomodamos para que nos quede ubicada en una porción de lo que vamos a necesitar. Lo que haremos es con la herramienta de pluma. Vamos a crear o a dibujar por encima de las UVs, en esta nueva capa que tenemos, la forma de estas curvas que prácticamente serán como una máscara que van a quedar, donde recortaremos la imagen metálica para que solo se vea esta sección. Simplemente es irle dando forma para que nos quede igual. Y listo, ya tenemos seleccionada nuestro elemento. Acá en Paths creamos una máscara y ya solamente recortamos esa parte. Muchas maneras de hacer esto, cada cual puede hacerlo como sea, simplemente es que se represente la imagen por debajo de las curvas que uno necesita. Acá voy a duplicar. Hasta que se acomoden todos los elementos que son necesarios con este brillo metálico. Vamos acomodando para que nos quede lo mejor posible. Desactivamos las UVs, dejamos la textura así limpia, grabamos y verificamos en Maya cómo está quedando. Tenemos que recargar la textura y aquí ya nos aparece. Ya está mucho mejor, con algunos defectos, pero cuestión de ir modificando en Photoshop. Acá se corrió bastante. Solo es cuestión de tener cuidado en Photoshop con nuestras texturas. Corresponde acá, quedó muy hacia abajo. Y arreglamos todas las que sean pertinentes para algún cambio. Ya vemos que ha mejorado bastante, pues los detalles cada cual los puede realizar.
para que le quede perfecto. Acá se salió un poco, pero es cuestión de corregir las UVs. Simplemente vamos a mirar, seleccionamos un punto para ver dónde estamos con ese error y poderlo identificar. Y está en estos elementos de acá, en los extremos. Esto se puede corregir desde Photoshop o desde acá también, y prácticamente me queda más fácil hacerlo acá que en Photoshop. Lo que pasa es que no está correspondiendo como un espejo exactamente al lado derecho con el izquierdo y se ve cortado. Yo lo que puedo hacer es seleccionar todos estos puntos y moverlos un poco hacia arriba o hacia abajo, dependiendo hacia dónde se esté modificando o hacia dónde se esté viendo el daño. Selecciono solamente estos y si se fijan, cada vez que lo voy a mover se va a ver el cambio al lado izquierdo. Sería algo así, pero seleccioné solamente un punto. Lo ideal es que seleccione un poco más para que no se vea tan distorsionada la imagen. Y adaptamos. Y de momento ya se ha corregido en todas las partes metálicas. Creamos un plano acá, que será nuestro fondo. Vamos a adaptar el martillo a este plano para que quede soportado en el piso. La idea es que no entre en el rectángulo que tenemos, simplemente que sea un soporte. Aquí está penetrando mucho. Apenas que demarque una línea estaría bien. Y en la parte de atrás la correa se hundió, pero no hay problema. Lo que haremos es, lógicamente la correa es flexible y la podemos deformar acá, látiz. Vamos a crear un elemento de más divisiones, las 4, y por este lado también. Seleccionamos los puntos y con esto podemos ir moviendo e ir adaptando a lo que necesitemos. Cuestión de no abusar para que no se deforme nuestro objeto. Si miramos por debajo, todavía queda una parte hundida. Cuestión de sacarla. Y con eso es suficiente. Ya se adaptó. Vamos a borrar el historial. Y ya está nuestro martillo soportado en el suelo. Vamos a crear una cámara, Physical Camera. Seleccionamos la cámara y en la parte inferior tenemos que seleccionar todo esto. Vamos a dejarlo así. En las opciones de render, acá nos crea
La animación está desactivada, solamente es una imagen que vamos a necesitar. Voy a dejarlo acá en Adaptative y Cadmium Roll. Vamos a crear en este caso un cielo y un sol para ir controlando qué va pasando con mi elemento. Allá se ve el sol. Lo voy a modificar un poco para ver cómo se comporta con las sombras y las texturas. Activamos acá, dejamos todo igual, no voy a cambiarle nada de momento y generamos un render básico de control. Si se dan cuenta, está quedando absolutamente negro. Normalmente yo no genero las texturas como extensión PSD. Cancelamos y aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar todas estas texturas que estaban en PSD de Photoshop, extensión de Photoshop, las voy a guardar como un PNG. A todo esto le cambiamos la extensión y lo grabamos como un PNG. Ahora lo que hacemos es simplemente reemplazar estas texturas que están acá como PSD. Simplemente buscamos las que ya renombramos como PNG y las cambiamos. Igual nos queda un archivo más pequeño. Rompemos la conexión y asignamos la textura, pero ahora ya no como un PSD sino como un PNG. Y ya la tenemos de nuevo acá. Nos falta la correa. De nuevo probamos el render. Y ya vemos que ahora sí aparecen las texturas vistas en este render. Ahora vamos a controlar los reflejos. En esta parte metálica vamos a hacer que se refleje bastante. Aquí desactivamos y colocamos un 5 por lo menos, que quede como un metal. La correa también tiene cierto brillo, no mucho. Un brillo menos metálico, más difuso. Vamos a ir probando qué más nos funciona. En esta parte del mango hay elementos brillantes y otros que no son brillantes.
Lo que haremos es seleccionar todo esto ya, vamos a mezclarlas como una sola. Duplicamos. Y lo que haremos es crear una capa donde se va a ver los reflejos seleccionados de una manera con un color que en este caso es el blanco o el negro, depende como lo querramos ver. Acá rellenamos y nos va a quedar de blanco y negro. Seleccionamos un color blanco acá y pintamos. El hecho es que un tono va a ser el transparente y el otro va a ser el opaco. El transparente va a indicar los brillos que puede tener el objeto y el opaco simplemente que en esos lugares no exista ningún brillo. Guardamos como un PNG. Y miramos en Maya qué va pasando. Acá en reflexión asignamos una textura que es la que acabamos de crear. Le damos mucho más brillo y podemos ver qué sucede. Vamos a seleccionar solamente una parte para que no renderice esto. No nos haga el render completo, simplemente una sección. Si nos damos cuenta ya se ve la reflexión en la parte metálica y en el cuero prácticamente no hay ninguna. Ahora lo que haremos es darle una textura que realce los elementos o los detalles. En este caso se llama un boom map. Lo convertimos a escala de grises y después lo invertimos. Debe quedar así. Y guardamos como un boom map. Simplemente es un PNG que nos va a dar un realce a los elementos. Le coloco Mango BM para saber que es un boom map. Ya lo tenía, simplemente lo sobrescribo. Y en Maya se lo asignamos en este caso al mango porque corresponde al mango. Buscamos abajo donde dice tipo de mapa, boom, y normal map. En este caso es una textura que hemos creado en blanco y negro. Nos devolvemos, le damos un valor. Vamos a probar un render. El valor está muy alto, ya se ve mucha porosidad, muy feo. Simplemente es cuestión de corregir acá la escala. Le vamos a dar un valor bien pequeño hasta que quede de una forma que nos sea agradable o sea la correcta. Ya está mucho mejor, pero si se fijan también le está haciendo esto a las partes brillantes que se supone que ahí es liso. Simplemente es cuestión de cambiar la textura
en estas partes brillantes, que son estas de acá. Empezamos, control Z, nos devolvemos y activo aquí para que me quede de una forma blanca. Ya no va a haber nada que moleste, simplemente está en blanco y negro. En este caso la parte negra va a funcionar como algo, como una máscara transparente donde no le va a hacer absolutamente nada. Recargamos la textura y probamos de nuevo el render para ver qué sucedió. Podemos darnos cuenta que solo se aplica a la parte que estaba en cuero y ya no a la metálica. Hay algunos errores, algunos defectos, pero es cuestión de mirar con cuidado y hacerlo con más precisión. Con la correa hacemos exactamente lo mismo, aunque aquí no hay máscara, simplemente lo que necesitamos crear es el mapa de desplazamiento y guardamos como un bootmap que simplemente es un PNG en escala de grises. El mismo procedimiento con un valor muy pequeño para que sea un detalle muy suave. Y miramos cómo nos queda. Aunque no se aprecia mucho, ya ha cambiado, pero así lo vamos a dejar. Con botón derecho arrastramos hacia abajo, asignar nuevo material, escogemos V-Ray Wrapper. La base del material, asignamos un material básico de V-Ray. Cambiamos acá, superficies mate, -1. Seleccionamos la sombra y que afecte al canal alfa. Todo lo que sea generar lo vamos a desactivar. Ahora vamos a crear una luz que es un domo para que nos dé más elementos visuales a las reflexiones de estos, a la iluminación y a las reflexiones. Acá tenemos el domo. Vamos a usar una textura. Voy a utilizar este mapa que es un HDR que le aporta mucha más iluminación y más información para precisamente iluminar nuestra escena. Acá se ve en la parte de arriba. Nos devolvemos, tenemos que seleccionar como un domo esférico para que nos muestre toda la parte inferior. Ya teniéndolo de esta manera, vamos a hacer una prueba de render para ir viendo qué debemos modificar. Entonces vamos a generar un render básico. Voy a cambiarle aquí un tamaño pequeño de momento. Y miremos qué sucede. Si nos damos cuenta, se ve muy quemado en unos lados y muy oscuro en otros. Tenemos que tener cuidado que esto esté desactivado y prácticamente así se vería nuestro render. Pero la imagen de fondo no está aportando mayor cosa, está muy oscura. Detenemos. Voy a colocarle un 40 para que el aporte de luz sea mucho mayor. Voy a escoger solamente una sección. Y aquí vemos que ya ha mejorado, ya se ve la imagen de fondo. Inclusive podemos subirle el ISO o controlar aquí con la multiplicación. Ya tenemos nuestro render mucho mejor. Yo lo que voy a hacer es que selecciono el domo,
Voy a aumentarle aquí para que le dé la iluminación a un grano mucho más denso, a 16, y voy a decirle que sea invisible, que no se vea este fondo. Si se dan cuenta, el fondo ya no aparece, aparece solamente un fondo negro. Acá podemos controlar el alfa, quiere decir que todo lo que está negro va a ser transparente. El aporte de luz, si nos damos cuenta acá en la sombra, es muy dura, muy recta. Entonces para esto seleccionamos el sol, acá lo podemos seleccionar y le vamos a dar que el tamaño multiplicador sea mucho más grande para que se suavice esa sombra. Vamos a probar con ese cambio. Si se dan cuenta, la sombra ya ha cambiado, ya se ve más difuminada al borde. Lógicamente en el canal de color no se ve nada porque está la sombra es negra y el fondo es negro, pues acá no se ve, pero vemos que en el alfa está quedando ya mucho mejor. Otra cosa que vamos a crear es un mapa de oclusión. Simplemente hacemos lo siguiente: en las opciones de render, en Elements, voy a buscar Extra Text y adicionamos. Lo que hacemos acá será lo siguiente: cambiamos una textura aquí en esta parte y colocamos Bitrate Dirt, y esta lo que nos genera es un ambiente de oclusión. Entonces normalmente yo le subo acá un poco, pero ya a gusto de cada cual y dependiendo de la imagen lo voy a dejar en 15. Dejamos así. Y miremos lo que sucede acá con otra sección del martillo. Dejémosla más grande. Miremos el alfa, ya queda la transparencia. Y esto lo que nos hace es un mapa de oclusión donde se ven las partes oscuras. En estas cavidades se ve más oscuro, pero está quedando con un grano muy grueso. Eso lo podemos controlar acá en estas subdivisiones para que el grano nos quede más suave y más fino. Entonces yo le voy a colocar 64 y ya va a quedar mucho más fino. Voy a escoger aquí una partecita pequeña para que se vea la diferencia. Si nos fijamos, ya se suaviza mucho más. Vamos a ocultar esto, simplemente vamos a dejar un render del fondo, el cual colocaremos después de nuestro montaje. Podemos colocar cualquier imagen, pero yo quiero hacerlo con este fondo.
Si nos damos cuenta, hay zonas que están quedando muy iluminadas. Para ello, venimos acá y cambiamos lineal por HSV para estas zonas que están quedando muy iluminadas, por ejemplo acá, y vamos a ver cómo nos cambia esto. Ya no se satura tanto, entonces este control nos mejora la calidad de nuestra imagen y de nuestro render, lógicamente, en estas zonas que tienen problemas. Si nos damos cuenta, ya mejora la situación en todos estos puntos. Entonces vamos a hacer un render de nuevo. Vamos a quitar estos elementos de acá para que no nos quede el fondo, que nos quede un fondo transparente que sea fácil de modificar después. Y aquí en el domo seleccionado le vamos a dar que sea invisible, que la imagen que vemos nosotros al fondo no se vaya a ver en el render, para que tengamos facilidad en la composición de esta imagen. Hay que arreglar algunos elementos de detalle, pero es la explicación básica, ya cada cual mejora con calma sus elementos de render. Este es nuestro martillo, ya podemos ver los reflejos, podemos ver las texturas. Acá en el mapa de oclusión también vemos las sombras que se generan, las partes oscuras, las letras donde hay una mejoría. Vamos a Photoshop, abrimos nuestro elemento acá, viene con su sombra, traemos el mapa de oclusión y acá es importante seleccionar en multiplicar. Cuestión de modificar la intensidad y el brillo. Lo voy a dejar algo así. Traemos también el fondo, debe ir a la parte de atrás, rasterizamos, allí lo tenemos. Vamos a hacerle algunas modificaciones para mejorar esto. Duplicamos el fondo, creamos una máscara. En este canal, si se fijan, vamos a pintar algunas secciones. Lo que va a hacer es que en una parte me va a mostrar enfocado y en la otra no, dependiendo de esta selección que estoy haciendo.
Esto es solo para el fondo en este caso. Aquí aparentemente no hizo nada, solamente la máscara que tenemos. Seleccionamos, filtro, blur, lens blur, y aquí sí ya se ve lo que hemos intentado hacer. Cuestión de ajustar a nuestro gusto. Yo lo dejo así. Podemos modificar acá estos elementos o invertir la zona que necesitemos si es necesario que cambie. Lo dejo así para que se enfoque la parte donde está el martillo y la parte lejana va a quedar desenfocada. Acá podemos darnos cuenta del cambio que genera. Voy a modificar esta parte. También se puede hacer pintado o acá simplemente con un gradiente, donde esto es transparente y la otra parte es opaca. Simplemente ponemos un punto y lo arrastramos, pero acá está de una forma radial. Voy a hacerlo lineal, mucho mejor. Este va sumando los elementos que hay en esa máscara. Igual aquí también hay muchas formas de hacer esto, simplemente es una opción o la que yo hago. Y ya nos queda mucho mejor. El desenfoque ya queda mucho más realista. Cuestión de ajustar algunos elementos según el gusto que tengamos o la necesidad de la imagen. Yo la dejaré así. Este fue nuestro tutorial de cómo crear UVs y poner texturas a un objeto o a un modelo en Maya utilizando V-Ray.